Muy bien, ya Ya. estamos junto a Reinaldo Berríos en este nuevo capítulo de Iquique al Día. Usted ojalá se quede aquí a disfrutarlo, a pasarlo bien, a entretenerse, a informarse y a reflexionar un poco con nosotros, que en el fondo esta sección está hecha, está ideada justamente para eso. ¿Cómo estás, Reinaldo? Muy bien, Karina, aquí esperando el horario de verano. ¿Qué te parece el cambio de horario de verano? Bien, pues bien, me parece, pues ya como a las 6:30, ya de que esté oscuro, ya como que no resiste mucho, porque aquí han estado bastante bonitos los días, hay que decirlo. Así como que este invierno no pasó por Iquique. Ah, o sea, lo notaste que fue un poco más caluroso, más iluminado. Sí, 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 sí. De hecho, yo no encendí el calefactor en todo el invierno y eso que, ¿no? Ah, Tengo calefactor en mi casa. ya, perfecto. Claro, Pero es el que año siempre pasado, sí, el año pasado estuvo helado, sí. estuvo bastante helado. Oye, Mm. Reinaldo, y hablando justamente de días más iluminados, ¿qué sucede en Iquique que se vuelve a cortar la luz y por tantas horas? Bueno, en este momento contarle a la gente que está la luz cortada en una gran porción de la ciudad, pero también decirles que hace unos días, justamente una persona, no sé si esto se va aparejando con que llegó septiembre, empezaron las borracheras, empezaron los borrachos con los choques, bueno, eso nunca para en todo caso, pero borracho, chocó frente al casino la persona, que harto irresponsable va a agarrar un auto bajo el efecto del alcohol o de las drogas, mucho por ahí también, y finalmente termina toda la ciudadanía pasando las penurias por gente irresponsable. O sea, y van a haber 4 días en septiembre en que vamos a poder estar de fiesta, ¿cierto? Entonces, no sé cómo se puede hacer para que haya más control de policías, no sé si subir multas, fiscalizar, etcétera, etcétera, pero la gente no entiende, la gente cree que emborracharse es lo único que existe en la vida, y se puede emborrachar, pero se emborracha en su casa, sentado, bailando, viendo tele, pero no tomar el auto, que gente, bueno, puedo decir que gentuza, pero que gente más torpe, digamos, que hace eso, que se pueden hacer un daño ellos mismos y le hace daño al resto. Así es que ojalá que Sí, vuelva. lo que pasa yo creo, Karim, que todavía no se ha tomado conciencia de la importancia, ¿cierto?, que tiene cuando tú conduces, de la responsabilidad que conlleva conducir un vehículo, ¿cierto? Porque no es solo que a ti te pueda pasar algo, digamos, ¿cierto? Que, bueno, en mi vida, la típica de la gente que media chora, media Claro. choriza, que dice, bueno, pero en mi vida, qué sé yo sé lo que hago. Sí, pero cuando andas con trago, conduciendo, ¿cierto? No es Te solo tu cruzas vida. para la pista la pista contraria y bueno, y viene una familia en otro auto y produce un accidente, ya no es tu vida, es la vida de personas que no tienen nada que ver contigo y que eventualmente, ¿cierto?, pueden sufrir un accidente y sufrir consecuencias fatales o graves. Y eso ocurre desgraciadamente con una frecuencia que es impresentable, Karim. Yo Impresentable. cada vez que veo la televisión veo ciertos accidentes en Santiago toda la semana. Aquí también ocurren, afortunadamente no con tanta gravedad, pero también ocurren. Es una cuestión que uno dice, pero ¿qué tenía en la mente esta persona? O sea, ¿cómo con 2 gramos, 1,5 gramos de alcohol en la sangre? O sea, que si el tipo se tomó media botella de pisco, llegue, pesque el auto y sale y se quiere ir para su casa. O sea, Tarado, por favor, irresponsable, torpe. claro, ya viendo tantas alternativas, lo que yo siempre digo, ahora tiene cierto las opciones cierto que te lleven a la casa, los vehículos ¿cómo se llaman estas aplicaciones? Cierto que tú puedes llamar a un vehículo y en 3 4 minutos viene, te lleva y al otro día vas a buscar tu auto si no estabas en condiciones. Pero evitar al máximo. Entonces, claro, se vienen las fiestas patrias, que son 4 días formales, digamos, pero seguramente el viernes ya a mediodía van a estar todos bailando cueca, así que ya sumémosle mediodía más. Claro. Ay, y algunos se van a quedar 2 o 3 días más, como la semana es corta, y van a hacer la semana como de 8 días de festejo. Así es. Y justamente también decirle a la gente
que el último día de agosto se acabó la emergencia sanitaria, pero no por eso en septiembre se comience a aglomerar, no por eso comience a buscar dónde meterse en alguna fiesta con mucha gente, porque se puede contagiar igual. Los contagios en las últimas semanas han subido entre 30 y 40%. No es mortal, pero se sigue contagiando gente. Por ahí no va a faltar el antivacuna, Sí. que se pegue el apagón, digamos, en estos días y que se puede enfermar así de hospital y de todo lo demás. Entonces la gente que igual siga cuidándose, sabes que durante la pandemia murieron 61.000 personas. O sea, totalmente complicado, totalmente grave fue la situación que vivió el mundo entero, pero en Chile no estuvimos exentos del tema. Y acuérdate que harto nos dolió el tema de estar encerrado y de las cuarentenas, pero también, si no lo hacía así el gobierno de turno, la gente no lo iba a entender. Iba a salir a la calle igual, y querían juntarse igual, y que un asado con fulanito y con menganito igual, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y muchos de esos sin vacunarse. Porque yo no creo, porque me van a poner un chip como que fueran el presidente de Rusia, de importantes de que van a saber qué hace con el chip puesto. Entonces, claro, pero si te ponen un chip a Juan Pérez, da lo mismo que Juan Pérez, ¿qué le No van a tiene dar? ningún secreto de Estado, digamos. ¿Eh? Ningún secreto, no es ni importante ni él, siquiera ni para él mismo, y la Claro. gente pendiente que le van a poner un chip ya, y que hay que te pongan un chip, si finalmente da lo mismo. Y mucha gente no se vacunó y todavía sigue habiendo mucha gente no vacunada, y para el 18 de septiembre, obviamente que hay celebraciones, la gente tiende a desordenarse. Oye, te cuento una anécdota de una persona cercana, digamos, que tú también conoces, obviamente no voy a decir su nombre, digamos, pero es una persona conocida nuestra, ¿Ya? que de repente, cierto, conversando, me dice, a mí me dio 7 veces el COVID. No. 7 veces. Aquí sí, aquí en Iquique. Porque tenía justamente reuniones familiares, ¿cierto? Se juntaban de repente a un asado, qué sé yo. Y cuando todo el mundo decía, por favor no se junten en familia, en espacios cerrados, porque es muy fácil contagiarse, 7 veces se contagió de COVID. Afortunadamente ninguna fue grave, ¿cierto? Siempre fueron leves, pero yo le decía, oye, pero cuéntala, escribe tu historia, digamos, porque esto es realmente increíble. Sí. O sea, pero también había un grado de porfía en la persona. Sí, claro, o sea, si ya te contagiaste una vez, una segunda, una tercera, o sea, ya la cuarta que vaya a ir a una fiesta, claro, probablemente también confiado, ¿cierto? Algunas personas en que ya me contagié, voy nomás, bueno, y se volvieron a contagiar. Y hay gente que en algunas lo pasó más o menos y en otras lo pasó bastante mal, digamos. No todos los contagios son iguales. No todos son iguales. Me imagino que esta persona se vacunó. Sí, afortunadamente se vacunó, no es antivacuna, digamos. Pero lo contaba como una anécdota, la verdad es que ya que nadie quisiera estar en Oye, en la piel de esta persona. No, afortunadamente no, como te digo, siempre fue más o menos leve, digamos, pero se dijo siempre que era una enfermedad complicada, que podía ser grave. Bueno, tú acabas de dar la cifra de fallecidos. Y cierto, además considerar que nuestro país fue una de las tasas per cápita de personas fallecidas más altas del mundo. Creo que está entre los 10 países, digamos, donde el per cápita de personas fallecidas por COVID fue más alto. A pesar de las distintas medidas que se adoptaron, del que llegaron luego las vacunas, a pesar de todas esas cosas, la cantidad de personas fallecidas fue muy alta. Fue muy alta. Y bueno, ahora siguen las enfermedades respiratorias y el COVID es una más de ellas, y el grado de mortandad que tiene, digamos, ¿cierto? Es más o menos similar al de una gripe o qué sé yo, de cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria. Oye, en todo caso, igual lo que dices de esta persona y qué sé yo creo que le ha pasado a bastantes personas, y es lo que estamos intentando decirle a la gente a través del programa. En 18 de septiembre todos tenemos la tendencia de desordenarnos, pero dos cosas no haga: ni se emborrache al manejar o no maneje borracho, qué sé yo, y si puede no hacerlo, también no lo haga. Si puede no emborracharse, no tiene para qué. Si usted sigue vivo, tranquilo, va a poder tomar en Año Nuevo, va a poder tomar en el próximo 18, el 21 de mayo, su cumpleaños. Digamos, ¿para qué? Claro.
pensar que es el Bien. fin del mundo si no se toma Bien. mucho. Y lo Tienes que distribuir la cuota de alcohol en unas 10 fiestas y no tomártela en una sola fiesta, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, y no aglomerarse, pues no aglomerarse. Si ve una Sí, fonda sí, muy llena, muy no sé qué, no entre. No entre, porque ya, sí. ¿para qué? Sí. No, y hay muchas personas que uno ve todavía usando mascarilla y claro, hay personas que son que tienen enfermedades, ¿cierto?, de base y que siguen temerosas, digamos, Por supuesto. de volver a contagiarse, en fin, entonces uno de repente se encuentra, yo me he topado varias veces con parejas de personas mayores, por ejemplo, un matrimonio, una pareja ya de personas de más de 80 años que andan con mascarilla porque todavía tienen esa Por aprensión, ese supuesto. miedo de que cualquiera les pueda contagiar, digamos. Así es. ¿Y te acuerdas cuando estábamos en cuarentena y estábamos todos con mascarilla? No sé si lo sentiste, pero yo lo notaba. Como que no te enfermabas de nada, estabas más sano con la mascarilla. Sí, claro. Sí, pues, sí, sí, sí. Se notaba, ¿no? Afortunadamente, digamos, sirvió, digamos, para evitar otro tipo de enfermedades también virales. Contagiosos, sí, virales. Mm. Oye, bueno, así que, bueno, esa es la recomendación básicamente a la gente. No se emborrache ni se aglomere. Cuídese, cuídese que si usted no se cuida, no va a venir nadie a cuidarlo. No es una misión de los ministros ni del gobierno, es que no me dijeron, pero usted tiene cerebro, úselo. Claro, úselo y póngase mascarilla. Oye, Reinaldo, y justamente hablando de situaciones así que tienen que ver con ministros, gobierno, sé que fuiste a ver Oppenheimer. Sí, ¿Qué te pareció la película? mira, me encantó la película. Yo había visto otras películas de Christopher Nolan, se llama, ¿no? El Sí, director. sí, Y yo creo que esta, había leído la crítica, digamos, y creo que esta definitivamente es la mejor película que ha hecho. Y es una película que te atrapa, ya tiene ese mérito, a pesar de que es tan larga, tú nunca la sueltas, digamos, porque está tan bien armado el guión, ¿cierto? Las historias que se entrecruzan están tan bien contadas que tú tienes que estar pendiente, no puedes pestañear, porque si pestañeas te pierdes, digamos, parte de la trama, ¿cierto? De la historia que se está contando. Y así que no, súper interesante. Entiendo que tú tuviste la posibilidad de conversar con alguien que estuvo en la película, ¿no? ¿Cómo así fue? es. Mira, estuvimos conversando con un actor, no es de los principales, es un actor, yo no he visto la película, para que te voy a decir una cosa por otra, voy recién Ya. este fin de semana a verlo. Él se llama Will Roberts y él hace del general George Marshall dentro de la Ya. película y nos contactaron como de su agencia de prensa y nos dieron una entrevista que está en este capítulo de Iquique al día justamente. Él se Ah, portó mira. muy bien, muy amable, muy amable. Se hizo la entrevista en inglés, sin embargo, igual él estaba con una persona traduciéndole al lado para que pudiera, digamos, si había cierta desconexión entre lo que él me decía o yo decía, Ya. que alguien pudiera hacernos el nexo. Fue una entrevista que la encontré súper agradable. Y este artista, fíjate que aparte de ser actor, también es bailarín Ya. profesional y también tiene 2 récords Guinness. Yo creo que también por ahí va un poco el tema que lo llaman para este tipo de películas, porque ¿sabes qué récord Guinness tiene? Ya. De la persona en el mundo que mejor la sea. Ah, mira, no te puedo creer. Sí. Y es Qué la bueno. persona, qué buena, ¿no? Y es la persona más rápida en el mundo que te da vuelta un arma así en el dedo y que logra apuntar. Ah, sí, Sí. mira Récord tú. Guinness que uno no sabe que existen, po. No, claro. La A mí persona no más se me rápida en el ocurriría, mundo digamos, está... estar practicando la SEO, digamos. Oye, sí, ¿no? Qué raro, Ah, qué único el tema. La cosa es que Will Roberts nos dio la entrevista y ojalá que la disfruten. Y bueno, yo me voy a ir a ver la película también para ver qué parte hace Will Roberts. Y sí, nos contestó hay desde que ver Kentucky. esa película. Sí, hay Sí, que ver esa película y además que tiene que ver, ¿cierto?, con el horror de las bombas atómicas en Japón y lo que significó eso, digamos, ¿cierto? Que realmente fue, claro, terminó la guerra, pero murieron decenas de miles de personas. no, sí, realmente una tragedia.
Y lo otro que también fue una tragedia, y hay que decirlo, le guste a este grupo o no le guste a este otro grupo, lo que también fue una tragedia fueron las personas desaparecidas, detenidas desaparecidas en nuestro país durante la época de dictadura. No tengo la cifra exacta del 1.400 y tantas personas, pero ponte tú que sean 1.500 las personas que en nuestro país Sí, aproximadamente, casi 1.500. casi 1.500 1.500, ¿verdad? Entonces, yo estuve ayer justamente por el frontis de la Moneda, en una parte de la Moneda, no sé si el frontis o lo que pasa es que la Plaza de la Constitución es la que mira hacia el norte, pero lo que está hacia el Claro. sur, que da para la Alameda, no sé cómo se llama esa parte, donde Sí. arriba de ese museo que Esa es la Plaza de la Ciudadanía, se llama. claro, la Plaza de la Ciudadanía. Sí. Ahí fíjate que estuve y la Moneda estaba iluminada en la noche con todas las caras de las personas detenidas desaparecidas, y esos jardines que están afuera de la Moneda, me imagino que los recuerdas, estaban Sí, ahí sí. con fotos de estas personas, y había muchísima gente concentrada en el lugar en una demostración bastante respetuosa, no había ningún desorden, para los que quieran decir, no estaba pasando nada, estaba todo muy tranquilo, no había corte de tránsito, no es que tenía que estar la policía deteniendo, nada, era todo una demostración muy tranquila, con mucho respeto, y esto eh, es Esto parte en de el, lo que... en el marco, digamos, del Plan Nacional de Búsqueda, es cierto, que lanzó el presidente Gabriel Boric precisamente el Día del detenido Internacional del desaparecido. Detenido. Sí, sí, el jueves. El jueves, así es. Sí, Y sí. cuéntanos tú del plan, este plan que el presidente Boric lo lanzó de una manera, Reinaldo, no sé si lo viste, lo lanzó de una manera bastante emotiva, de una manera Sí. bastante increíble, cuando dijo que no podemos seguir avanzando en el mundo si no entendemos el dolor de una persona que ha perdido a un ser querido, y que después de 50 años recién alguien haga algo para buscarlo o para informarte, porque una persona que desapareció hace 50 años, obviamente olvídate que va a tener por ahí alguna posibilidad de estar viva, pero saber qué pasó, saber qué le hicieron, entender qué sucedió, es de alguna forma uno de los objetivos de este plan de búsqueda de la verdad y la justicia que lanzó el gobierno. Sí, mira, nosotros tuvimos la oportunidad de asistir al acto acá en Iquique, que se realizó también el día jueves, sí, fue en la tarde. Eh, y claro, el miércoles, perdón, fue el miércoles en la tarde. Uno dice, qué increíble que hayan pasado 50 años y que el Estado, ¿cierto?, no haya sido capaz en 50 años, no estamos hablando de 5 años, estamos hablando de 50 años, 50. ¿cierto? El Estado no haya sido capaz, ¿cierto?, de asumir, perdón, de asumir su responsabilidad, ¿cierto?, ante estos crímenes tan atroces, porque uno dice, ¿pero por qué el Estado? Bueno, porque fueron agentes del Estado los que actuaron, ¿cierto? Los agentes de la policía, las fuerzas militares, ¿cierto? Tanto del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, en fin, muchos carabineros también parte de la policía de investigaciones. Es decir, a la gente que tomaron detenida y que hicieron desaparecer fueron agentes del Estado. Entonces, el Estado en algún minuto tenía que asumir su responsabilidad, ¿cierto? Y decir, bueno, esto ocurrió, ¿cierto?, en un contexto determinado, y nosotros lo mínimo que podemos hacer es tratar de a esas Claro. personas, a esos familiares, entregarles información, digamos, porque la gente, ¿cierto? Uno ve por las redes sociales de repente, Karim, dicen, pero ¿hasta cuándo con estos temas? Ya, córtenla, demos vuelta a la página. Yo creo que la gente que dice eso no se ha puesto a pensar qué habría pasado si yo, ¿cierto? Si mi mamá, si mi Claro, papá, porque no si es su un hijo, no es su hermano, mamá, no es su hermano, por eso que no les importa, y que claro, olvidémonos, ya, pero olvidémonos, pero pásame la información por lo menos donde está mi sí, pariente fallecido. claro. Entonces, ¿cierto? Una falta de empatía ante Total. un hecho absolutamente doloroso, ¿cierto? Más allá de las razones que alguien podría argumentar para que a una persona, no sé, le hayan quitado la vida,
hacerla desaparecer, o sea, que no quede una huella, un registro, que no haya, ¿cierto? Tal como dicen los familiares, un lugar donde ir a depositarle, ¿cierto? Una flor, donde ir a acompañarlo, a sentir, digamos, la cercanía, que es lo que normalmente uno hace, ¿cierto? Con sus familiares en un cementerio, en fin, ¿cierto? Todos tenemos familia, ¿cierto? Todos tenemos personas. Alguien a quien tú amas en la vida. Claro, alguien a quien, ¿cierto? Que amaste o que amas y que quieres expresarle, ¿cierto? Un reconocimiento. Entonces, hay una falta, ¿cierto? De sensibilidad tan grande y sobre todo, Karim, en estas declaraciones, además cruzadas que hemos visto en estos días, ¿cierto? Donde no se reconoce, donde siempre se instala la duda, bueno, es que hay algunos que aparecieron vivos no sé dónde, que estaban viviendo en Argentina, otros que estaban no sé dónde. Oye, pero estamos hablando de 1.500 personas, o sea, a lo mejor hay uno o dos casos efectivamente de personas que no sé, que se fueron o que aprovecharon la oportunidad, entre comillas, no sé, para desaparecer ¿cierto? Por algún problema personal, no sé, o familiar, pero no 1.500 personas, digamos, ¿cierto? Y resulta que vemos todavía, ¿cierto, Karim, estas manifestaciones, esta falta de, ¿cierto?, de sensibilidad. Y yo el otro día te decía, bueno, ¿qué pasa cuando tú ves, por ejemplo, una película como El pianista, ¿cierto?, cuando sabes de lo que fue el genocidio, ¿cierto?, de la Alemania nazi respecto a los judíos, cuando ves los campos de concentración y sabes la historia de personas, ¿cierto?, que por el solo hecho de ser judío, o por el solo hecho, podríamos decir acá, de ser de la Unidad Popular, claro, los mataron, ¿ah? En el caso de Alemania, ¿cierto?, los tomaban, los llevaban en un tren y los aventaban a un galpón, ¿cierto?, y les lanzaban gas para matarlos como si fueran animales, en el fondo es eso, ¿no? Entonces, una falta de humanidad, una falta, ¿cierto?, de sentir que somos distintos, que una especie, la especie humana, ¿cierto?, que es una especie que puede pensar, que puede reflexionar, ¿cierto?, que puede moverse, ¿cierto?, en su vida de una manera distinta a un animal. Entonces, pasa mucho eso, Karim. Yo creo que es el minuto de reflexionar a aquellos que no lo han hecho, porque ojalá, yo hablaba con la gente y les decía, claro, no tienen muchas esperanzas porque ha pasado mucho tiempo, pero ojalá pudieran algunos de ellos por lo menos tener, ¿cierto?, el consuelo de saber, mira, esta persona está en tal lugar, qué sé yo, podemos rescatar sus restos, podemos llevarlo a un cementerio y darle tranquilidad a esas familias, como ha ocurrido en otros países también. Recordemos, ¿cierto?, las madres de Plaza de Mayo, ¿cierto?, que no han cejado en su intento de ubicar el paradero, ¿cierto?, de sus desaparecidos en el caso de Argentina. Ellas han tenido además, ¿cierto?, esto de buscar a los hijos, porque muchas mujeres embarazadas que tuvieron sus hijos en cautiverio, en el caso de Argentina, esos hijos fueron adoptados. Y poco a poco han ido encontrando, ¿cierto?, y los han ido rescatando para sus familias en una cuestión realmente muy, muy, muy emotiva, porque imagínate una persona que de repente vive con una familia que no sabe que no es su familia original, digamos, ¿cierto? Que de repente te digan, mira, no, ahí está tu papá, ahí está tu hermano, no sé qué, claro. O sea, es realmente impresionante. Entonces, ojalá que esta política, que yo creo que el presidente Gabriel Boric ha tenido, ¿cierto?, la firmeza y la fortaleza para llevarla adelante a pesar de todas las críticas en contra, ojalá dé resultados, porque está bueno ya que cerremos estas heridas, Karim, para seguir pensando en un futuro, en desarrollar el país, como lo han hecho los países de Europa. O sea, en Alemania no hay negacionistas, hay un grupo pequeño, ¿cierto?, de neonazis, en fin, pero en general la sociedad reconoce los horrores que significó, ¿cierto?, Hitler, lo que significó el genocidio de los judíos, y perfectamente sigue siendo una sociedad democrática, ¿cierto?, y viven en paz. Entonces, aquí en nuestro país todavía falta mucho de eso, a propósito, ¿cierto?, de la conmemoración del golpe militar dentro de un par de semanas. Así es, que ojalá también la población en general, sea del sector que sea, se porte de manera tranquila. Ojalá sí, ojalá. Sí. Y no, a propósito, sí, se me había olvidado comentarte, ¿cierto?, que nosotros tuvimos la posibilidad también de entrevistar a Freddy Alonso con motivo de un libro que él sacó hace algunos años y que lo va a reimprimir, digamos, va a sacar una nueva edición.
que se llama A 50 años del golpe, la verdad de Pisagua, digamos. Y bueno, nos relata en esta entrevista, ¿cierto?, que la estamos pasando en estos días en el canal, el horror, digamos, ¿cierto?, de haber de repente lo tomaron detenido en su casa, ¿cierto?, lo llevaron a un regimiento de acá, y después a Pisagua, estuvo prácticamente un año en Pisagua. De repente lo sacaban, ¿cierto?, para golpearlo por el solo hecho de que habían sido partidarios del gobierno de Salvador Allende. No eran personas que anduvieran armadas ni que hayan pertenecido a un grupo militar, ¿no? Eran dirigentes políticos como cualquier dirigente que podemos ver hoy en día, y que fueron abusados en sus derechos, que fueron realmente maltratados, digamos, de una manera que es impresentable, es inenarrable, digamos, ¿cierto?, las cosas que les hicieron a estas personas que, bueno, afortunadamente, ¿cierto?, quedaron vivas para contarlo. Oye, Reinaldo, ¿cómo se llama el libro? Se llama A 50 años del golpe, la verdad de Pisagua. Se va a lanzar este lunes 4 de septiembre, así que la gente que nos está viendo, se va a lanzar el libro, ahí lo pueden ver, digamos, en las redes sociales. Freddy Alonso es un libro que tiene una cantidad enorme de testimonios, fotografías, en fin, todo lo que pasó en Pisagua. Perfecto. Nos vamos, Reinaldo. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu aporte y por esta conversación siempre tan amena. Nos vemos la próxima semana. Ya, pues, y a cuidarse, ¿cierto? Y hacer el llamado a cuidarse, no tomen alcohol, y si van a tomar, tomen lo justo y necesario, y no conduzcan. Llamen al Uber, llamen al InDrive, llamen al taxista, no sé, a un amigo por último que te venga a buscar, pero no manejen ebrios. En ningún punto, claro, lo haga. Y no sé, yo soy partidario muchas veces para que tampoco se suba de peso y no sé qué cosa, baile harto y si puede. Ya sé. Sí, buena idea, digamos. Sí, que estés bien, Reinaldo, cuídate. Igualmente, Karin, cuídate tú. Nos vemos. Y ustedes sigan con nosotros que hay más Iquique al día. Vamos a un corte y regresamos.